Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Tremi del Rosario. Y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer y a contemplar el evangelio que está tomado el día de hoy, 13 de noviembre. Y está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 6. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de aquel por quien vinieren. Le iría mejor si le pusieran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Andad pues con cuidado. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo: me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si tuvierais una fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicomoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. A sus discípulos continúa la instrucción para ellos. No concierne las relaciones al interior de la comunidad en la cual el discípulo está llamado a aprender del latín dicere, de su maestro cómo ha de comportarse. Es imposible que no vengan. Dios, que es aceptación absoluta, ha de tolerar incluso los escándalos. Por eso, es imposible que no sucedan. Para eliminarlos, debería quitarles la libertad a los hombres. Tener tantas piedras de molino cuantos son sus hijos, introducir su cabeza en el hueco central y arrojarlos a todos al mar. Pero tolerar el mal por amor es algo comprometedor. Significa asumirlo sobre la propia persona. Por eso él mismo se sumergirá en el mar de la maldición, ya que se ha hecho pecado y escándalo por nosotros. La inevitabilidad del escándalo corresponde a la necesidad de la cruz, con la cual el que ama lleva sobre sí el mal del amado. La máxima libertad del amor es sufrir la falta de libertad del amigo. Escándalos. El escándalo es la piedra de tropiezo contra la cual uno choca y cae. El pensamiento de Dios es un escándalo para el hombre. Es misericordia que se deja crucificar. Sus caminos no son nuestros caminos. Pero aquí se habla de otro escándalo, precisamente del que es causa de caída para el otro. Puede también suceder de buena fe con una acción o una omisión correcta, pero mal recibida. Es la peor falta de misericordia. Causa al hermano el verdadero mal porque lo induce a cometer el mal. Es peor que matar su cuerpo. Atenta contra su vida como hijo de Dios. En la comunidad persiste siempre el mal, y el mismo Dios no puede eliminarlo sino con la tolerancia y la misericordia. Suponer lo contrario sería presunción o estupidez y reduciría a la Iglesia a una secta de perfectos, jueces despiadados de los otros. Igual que Dios, así también el creyente tolera los escándalos. Pero en lugar de convertirlos en lugar de caída y de perdición, los convierte en ocasión de misericordia y de salvación. Pero ay de aquel. Jesús expresa dolor por aquel que escandaliza. El mal recaerá totalmente sobre la cruz de Jesús y habrá un ay de Dios por el mal del hombre. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino. La muerte por ahogamiento es imagen del regreso al abismo, sofocamiento de la vida en el caos primordial.
El dicho de Jesús es análogo al que pronunció acerca de Judas. No es una propuesta de pena de muerte ni de suicidio. Es una advertencia que muestra lo pernicioso que es el escándalo, y eso difícilmente lo percibe quien da escándalo. Concierne a un mal del otro, al cual somos menos sensibles que al nuestro. En realidad, si hacer el bien al hermano nos da la vida porque nos hace semejantes a Dios, el hacerle el mal es un verdadero suicidio porque nos quita la semejanza con Él. Nuestra vida consiste en ser como Él. Con estas palabras Jesús nos da un ejemplo de corrección fraterna con respecto al que escandaliza. Dice que Dios lo acepta como es, sin condiciones, y al mismo tiempo denuncia su mal. A la condena del pecado sigue la absolución del pecador. Evidentemente estas palabras se han de leer a la luz en el capítulo 6, versículo 36 y 38 y en el capítulo 15. Estos pequeños son los discípulos, los infantes a los cuales es revelado el misterio del Padre en el Hijo. A veces los discípulos son pequeños también en sentido negativo, es decir, débiles en la fe. En este caso, véase la actitud de Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y Romanos capítulo 14. La libertad no debe lesionar la conciencia ajena. La verdad siempre debe ser guiada por la caridad. Sin misericordia, la libertad puede convertirse en escándalo y la verdad convertirse en una simple condena. Tengan mucho cuidado. Subraya la importancia de lo que se dice. Si tu hermano peca, el cristiano nunca es perfecto y la salvación es un ejercicio constante de misericordia en una situación en la cual perdura la miseria. La verdadera comunidad cristiana no es aquella donde no se peca, sino aquella donde se perdona. Repréndelo. El mismo término se usa cuando Jesús reprende a los demonios. No es una desaprobación del hermano, sino del mal que hay en él. Supone la aceptación incondicional del que peca. De lo contrario, es un juicio que expresa la maldad del propio corazón. Solamente un amor sin medida sabe callar el mal del hermano. Abro sus ojos diciéndole la verdad con la boca, porque ya antes le he abierto mi corazón de par en par. Solo así la denuncia del mal no es una condena, sino un anuncio de perdón. Pero solo un perdón que abra también los ojos es verdadera misericordia, remoción del mal. En cambio, una verdad que cierre el corazón es una lúcida carencia de piedad, un endurecimiento. Por eso debemos hacer la verdad en la caridad. El mal que nace a la vez de la desconfianza del corazón y de la mentira de la cabeza es vencido por la misericordia que conoce la verdad. El perdón y la denuncia van a la par. La caridad y la verdad son los dos pies sobre los cuales progresa la vida comunitaria. Si la una no se manifiesta el mal, si la otra no se sana, la corrección fraterna es el grado más alto de misericordia. Rescata con amor desde la raíz del pecado que es la mentira. Si se arrepiente, perdónalo. Es claro, según el capítulo 6, versículo 27 al 38, en el capítulo 15, que el perdón procede de la conversión. Aquí se dice que hay que perdonar al que se convierte. Esto no contradice lo que se ha dicho, sino simplemente añade que si no hay conversión, no hay en realidad perdón. Ha quedado ineficaz porque no es bastante sincero ni iluminado. Este alcanza su finalidad en la reconciliación del hermano. El perdón de Jesús a sus verdugos se volvió eficaz el día de Pentecostés, cuando a la denuncia del mal siguió la conversión. A la palabra de Pedro, ustedes los han crucificado. Las gentes sintieron la compunción del corazón y preguntaron, ¿qué hemos de hacer? 7 veces, es decir, infinidad de veces, contra ti
Antes se hablaba del pecado en general. Aquí se habla de la ofensa personal. Somos magnánimos en perdonar el mal hecho a otros, pero somos ávaros en perdonar el que nos han hecho a nosotros. Por eso Jesús dice que hay que perdonar 7 veces, es decir, infinitud de veces. Los apóstoles son los discípulos que después de que han aprendido del Maestro reciben su mismo encargo. Son enviados apóstoles a llevar la misericordia del Señor más allá del criado y del círculo de la comunidad hasta los últimos confines de la tierra. Aumentanos la fe. Los apóstoles se sienten inadecuados a su tarea porque tienen poca fe. La fe es la experiencia personal de la misericordia del Padre, que es el origen de la misión a los hermanos. Vete y haz tú lo mismo. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. Debe pedirse con el pan cotidiano y el perdón. Después de la oración, enséñanos a orar. Esta es la oración típica del creyente, sobre todo del apóstol. Aumentanos la fe. Con ella se obtiene todo. Todo es posible para el que cree, porque ninguna cosa es imposible para Dios. El Señor es un título solemne que indica la autoridad divina de Jesús. Fe como un grano de mostaza. La fe es como una semilla pequeña, pero con una fuerza vital. Por ella todo lo puedo en aquel que me conforta, porque mi impotencia se llena del mismo poder de Dios. Creer es dejar de confiar en sí mismo y dejar que sea Él quien obra. Por eso cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.